Consecuencias de las despoblaciones 1606-1655. Las despoblaciones prepararon las condiciones que harían posible todo lo que con ellas se puedan evitar. El establecimiento de individuos de otras naciones en las costas del norte y del oeste de la isla. Los primeros efectos percibidos en Santo Domingo fueron los de una notable carencia de carne debido a que todos los dueños de ganado de los hatos circundantes prefirieron matar sus animales y exportar todos sus cueros de una vez antes que correr el riesgo de perderlos en nuevas mudanzas y despoblaciones. La carencia de carne se agravó a medida que pasaron los meses y afectó fatalmente a las nuevas poblaciones de Monte Plata y Bayaguana, porque de las 110.000 cabezas de ganado manso que había en la banda del norte, solo pudieron ser trasladadas unas 8.000 que se redujeron a menos de 2.000 debido a que muchas de ellas murieron por falta de pastos y el resto fue consumido por esas poblaciones para no morir de hambre en unos terrenos que tenían fama de ser los peores y más estériles que hay en toda la isla. Las mudanzas de los hatos comprendidos entre Neiva y San Juan de la Maguana, que luego tuvieron que ser repoblados, también sirvieron para agravar la crisis del abasto de canje a la ciudad de Santo Domingo de 1608 en adelante. Tan escasas se hicieron las reses en las carnicerías de Santo Domingo que los vecinos tuvieron que recurrir al expediente de salar la carne para consumirla de esa manera. De acuerdo con las noticias de esos días, no había siquiera aves u ovejas que sustituyeran la carne de res. La situación general de Santo Domingo y sus alrededores a mediados de 1608, cuando llegó el nuevo gobernador Diego de Sandoval a sustituir a Antonio de Osorio, era de hambre, miseria y aflicción, y mucho más difícil era la de los vecinos de Bayaguana y Monte Plata, que desesperadamente pedían a las autoridades que les permitieran irse a vivir a Santo Domingo, lo cual no llegó a ser concedido. Más de un tercio de la población de Bayaguana murió de hambre y enfermedades entre 1606 y 1609 y, a pesar de la negativa de las autoridades, los más jóvenes de los habitantes de estos dos poblados se fueron colando entre la población de Santo Domingo. Las dificultades de estos vecinos, ahora arruinados, los llevó tan lejos como a dedicarse al robo de ganados para no morir de hambre, de tal manera que cuando Diego Gómez de Sandoval hizo su investigación sobre la situación general de la colonia, el cuatrerismo era uno de los problemas que más preocupaban a los dueños de hatos de Santo Domingo. Para colmo de males, en mayo de 1609 el pueblo de Bayaguana sufrió un fuego que abrasó muchos de los bohíos construidos un par de años atrás. El gobernador Gómez de Sandoval adoptó una serie de medidas para fomentar el crecimiento de los ganados y la multiplicación de los hatos, que eran la única riqueza de la población. Prohibió que se mataran las hembras y los becerros, y ordenó a todos los dueños de hatos mantener jaurías de perros mansos para que con sus mayorales se dedicaran a perseguir a los perros cimarrones que abundaban en decenas de miles persiguiendo los ganados y siguiendo a los cazadores para comer las carnes desperdiciadas en las monterías. Otra medida de Gómez de Sandoval fue la de permitir que fueran a la banda del norte algunas cuadrillas escoltadas por soldados para recoger los restos de los ganados allá dispersos y llevarlos a los hatos de Santiago y sus alrededores. Sin embargo, algún celoso defensor de los intereses reales informó a la corona sobre estas licencias para formar cuadrillas y Sandoval fue advertido por el rey en 1610 sobre los peligros de que tanto los soldados como los miembros de las cuadrillas pudieran dedicarse a rescatar los cueros otra vez con los enemigos de España en vez de llevar los animales vivos a Santo Domingo. Las despoblaciones afectaron decisivamente al comercio exportador de Santo Domingo al escasear los ganados, lo mismo que afectaron la capacidad adquisitiva de los vecinos que empezaron a consumir menos artículos importados por el puerto de Santo Domingo debido, tanto a la falta de dinero como a los enormes precios que había que pagar por los mismos. Sueldos tan cortos para tierra tan cara fue una expresión del gobernador Gómez Sandoval para retratar la situación de estancamiento económico que se hacía tanto más grave cuanto que la exportación y la importación no proporcionaban entradas fiscales suficientes como para cubrir los gastos de la burocracia colonial ni mucho menos de los 200 soldados destacados en Santo Domingo. Mientras se reproducía el ganado y se aumentaba la producción de cueros, que era cuestión de varios años, las medidas adoptadas consistieron en reducir a 100 el número de soldados, y, por otra parte, en buscar que el déficit de la administración fuera cubierto por asignaciones subsidiarias enviadas desde México anualmente, las cuales fueron llamadas situados. En 1621 España decidió entrar en la llamada Guerra de los 30 Años que envolvió a todas las naciones de Europa.
Los últimos 12 años de tregua habían dado un respiro a las autoridades de la Española que, entretanto, se ocuparon en mantener el sistema de cuadrillas funcionando bajo el control de los militares que en ocasiones eran movilizados por Gómez de Sandoval para perseguir algunos grupos de negros alzados que se mantenían en puntos difícilmente accesibles alejados de todo contacto con los españoles. Pero ahora, con España en guerra nuevamente, sobre todo con una nación con tan fuerte marina como Holanda, las autoridades de todas las Antillas iban a necesitar de un servicio de defensa en sus costas y principalmente puertos, en donde desde 1619 ya se sabía que los holandeses se preparaban para regresar tanto a rescatar como a realizar actos de represalia. En medio de todas estas circunstancias murió Gómez Sandoval en 1623, dejando tras de sí la colonia tan pobre como la había encontrado 15 años atrás cuando los vecinos no pudieron ir a recibirlo porque muchos de ellos no tenían ropa que ponerse. Esa situación de pobreza afectaba a casi todo el mundo, en especial a la ciudad de Santo Domingo que, al decir del sucesor de Sandoval, el nuevo gobernador Diego de Acuña, se encontraba pobrísima y no había dinero con qué hacer frente a los gastos militares para reforzar la plaza. Esos dineros también habrían de venir de México porque no había de dónde producirlos. Lo más grave era que esos gastos tendrían que aumentar porque a juicio de Acuña hacían falta 100 hombres adicionales para reforzar la guarnición existente porque la gente de la tierra es tan poco aficionada a la guerra que no hemos de hacer mucho caudal de ella como poco diestra y no inclinada a la milicia. Y es que la población criolla de la isla, la gente de la tierra, nunca había tenido el menor interés en ahuyentar o hacer la guerra a los enemigos de España. De ahí que en 1624 no existiera un espíritu militar vivo entre la población de Santo Domingo, lo cual era inconveniente para los intereses imperiales de España. En las Indias una vez esta nación se había embarcado en la guerra de los 30 años con un enemigo tan temido como Holanda. Fue precisamente la fundación de la llamada Compañía de las Indias Occidentales en 1621, organizada por un poderoso grupo de capitalistas holandeses para hacer la guerra a los intereses comerciales españoles en América, y particularmente en el Caribe, lo que movilizó las decisiones en la corte para reforzar militarmente todos aquellos lugares que habían sido relegados durante décadas y concentrar esfuerzos en la explotación de las riquezas de Perú y México. Los años de 1623 a 1625 son de intensa actividad naval y militar en el Caribe, que hizo reactivar las defensas españolas en las Antillas y que obligó a los gobernadores de la Española a poner en práctica nuevos programas de militarización para cuyo financiamiento fue necesario buscar dinero en las cajas reales de México. Por todo ello, no es sorpresivo que la corona ordenara en noviembre de 1624 al gobernador que impidiera que los soldados siguieran dedicándose a las monterías y los obligara a regresar a Santo Domingo a servir militarmente y a preparar la defensa de la plaza contra posibles ataques enemigos. Esos ataques no llegaron por el puerto de Santo Domingo sino 30 años más tarde y no precisamente de manos de los holandeses, pero los preparativos y los esfuerzos para reforzar a Santo Domingo, que de buenas a primeras se venía convirtiendo en un lugar de importancia estratégica, dieron un carácter diferente a la vida de la ciudad y contribuyeron a cambiar la personalidad social de la misma. La mayor parte de los documentos de los años posteriores al traslado de Acuña de Guatemala en 1626 insisten continuamente en los asuntos militares y no parece haber cabida a otras preocupaciones mayores entre las autoridades de Santo Domingo como no sean las de reforzar y proteger la plaza de acuerdo con las instrucciones de la corona, que estaba envuelta en una de las más serias guerras europeas. Los 10 años de la administración del gobernador Gabriel Chávez de Osorio, quien sustituyó a Acuña, son años de intensa actividad militar en la Banda del Norte y de intenso entrenamiento de nuevas tropas llegadas de otras partes a Santo Domingo. Entretanto, la producción seguía estacionaria. Se había vuelto a producir suficiente ganado como para abastecerse la ciudad de Santo Domingo, pero nunca a los niveles anteriores a las despoblaciones. Los ingenios seguían produciendo cada día menos azúcar. Después de rota la tregua, España se vio obligada a reforzar la defensa de sus flotas de galeones y distraer todos los barcos hábiles para este objeto, sobre todo después de 1628 cuando la flota de ese año fue atacada y tomada casi en su mayor parte por corsarios holandeses. Un documento de 1629 habla de la imposibilidad de exportar los frutos de la tierra porque ordinariamente falta embarcación en que conducirlos.
Las únicas inversiones que se realizaban estaban orientadas a mejorar las defensas con el propósito de hacer de Santo Domingo una plaza inexpugnable desde el mar o desde tierra y de dotarla de una armadilla de varios bajeles que hicieran guardacostas entre Santo Domingo y La Habana para resguardarlas de los holandeses. En noviembre de 1630 regresaron las cuadrillas militares que habían sido enviadas a la isla de la Tortuga algunas semanas antes, para desalojar a los enemigos de España que se habían refugiado en ella después de haber sufrido un fuerte ataque en la islita de San Cristóbal el año anterior por la armada de Don Fradique de Toledo que regresaba del Brasil, a donde había ido a expulsar a los holandeses que se habían adueñado de las tierras de la región de Bahía. Esos enemigos, ingleses y franceses, perdieron todo lo que habían podido llevar desde San Cristóbal, incluso sus esclavos, los que tomados prisioneros por los españoles fueron luego vendidos en Santo Domingo para pagar los sueldos de los mismos soldados que habían asaltado la Tortuga. Ese pequeño triunfo, sin embargo, lejos de dejar satisfecha a las autoridades sirvió para mostrarles cuán cerca se encontraban los enemigos y para moverlos a seguir con los planes de defensa y fortificación de Santo Domingo. Otro de los frutos de la militarización fue la formación de una pequeña élite militar, encabezada por el presidente que era al mismo tiempo gobernador y el capitán general de la isla, que buscó enriquecerse a través de las construcciones o a través del control de las operaciones fiscales que debían llevarse a cabo en las aduanas de Santo Domingo. De este último sistema fue beneficiario directo el mismo presidente que a través de algunos testaferros llegó a acaparar importantes negocios y murió después de haber acumulado una fortuna.